En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma y el Evangelio tomado de San Mateo nos trae la transfiguración de nuestro Señor, la gloriosa transfiguración de nuestro Señor, la gloriosa y parusiaca transfiguración de nuestro Señor. Así como hoy. Y esto ha lamentable y muy lamentablemente pasado desapercibido. Y la gran mayoría de los predicadores hasta lo desconoce. No es solamente la gloriosa transfiguración, porque nuestro Señor se transfigura, se transforma, si quieren, dejando ver su gloria divina, majestuosa, como cuerpo resucitado. Y hasta ahí todos de acuerdo. Pero es que es la gloria de Jesucristo resucitado, majestuoso, viniendo con todo el poder de su divina majestad, el día de la parusía. Eso es lo que dicen los textos sagrados. Y sin embargo, supina, ignorancia. No le echo la culpa a nadie, ni me las doy de profeta, pero es que está en los evangelios. Aunque algunos, como Teofilacto, en la Catena Áurea, que es el libro que escribe Santo Tomás recopilando los comentadores más famosos que él tenía presente, habla de esto. O sea que lo que digo no me lo invento, aunque me lo podría inventar y no es invento porque, como verán, están en las Escrituras. Otra cosa es que el elemento humano jerárquico de la Iglesia así no lo haya visto, y no lo ha visto por una óptica errada y antiparusiaca, antimilenarista, y que viene desde Orígenes, arriano, impío. Y digo arriano aunque choque, porque Arrio fue un enano al lado de la herejía de Orígenes. Fue la fuente, como dice Santo Tomás en la misma Suma Teológica. Orígenes fue la fuente del arrianismo. Orígenes llegó no solamente a negar la divinidad esencial de Jesucristo, sino también del Espíritu Santo, cosa que hasta ahora no sabemos que Arrio lo dijo, aunque se colegía. Entonces vean si no se le queda pequeño a Arrio. Pero como la historia la escriben los arrianos o semiarrianos, con el gran padre de la historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea, entonces así van las cosas y no nos enteramos. Vean lo que es la ignorancia intelectual, doctrinal y exegética del clero. Es pasmoso. Pero así es. Y por eso mis palabras pueden parecer exageradas o dar urticaria a la estupidez colectiva de la mediocridad intelectual clerical. Y al que no le guste, que se afine, que se cultive. Y no crea que ser sacerdote es una señorita baby con sotana.
Y después vemos los desmadres. Y es muy doloroso y lo voy a decir. No lo quería decir. Pero como tiene que ver con Bogotá, y lo que tiene que ver en Bogotá tiene que ver conmigo y con todos nosotros, sea de donde sea, el famoso Padre Francisco, lo tienen en el absoluto secreto. Desde diciembre está en Colombia porque no aceptó su cambio a México. Y se vino a Colombia porque, claro, le pareció, y me parece bien, un país donde todavía se valora el sacerdocio. Viene su papá, se fue hace como 15 o 20 días. Son cosas que me llegan por aquí o por allá. Iba todos los días a la fraternidad, a la misa, y no les dijo, parece ser, o no lo quieren decir, ¿a dónde está el hijo? ¿Qué hace el hijo? ¿Por qué se fue? Y las cosas claras. Pero eso demuestra que se ordena sin probar las vocaciones. Y se cree que el que es muy piadoso ya tiene vocación. ¡No! La piedad no es vocación. Y la piedad la deberíamos de tener todos. Y evidentemente todos no estamos llamados a la vocación religiosa, sacerdotal. Claro. Y yo le he llamado al padre Conte, superior ahora del priorato, y no me quiso pasar al teléfono. Así que con esto, pues bueno, que se les acabe el secreto. ¿Y por qué? ¿Para ayudarlo al padre? Si fue por algo doctrinal, bueno, dígalo. Si fue por algo moral, desobediencia o otras cosas, saberlo para ayudarlo, porque mal que viene es sacerdote. ¿Y cómo es posible que está aquí y no se sepa nada de él? ¿O lo vamos a dejar que caiga en manos de la caterva modernista? Ojo, hay que apoyarlo, y por eso lo digo, porque yo no le voy a hacer el juego a nadie en secretismos estúpidos. Pero falta hasta ese calor humano, paternal y sacerdotal en la fraternité. Pues bien, así entonces, la supina ignorancia. Y lo que decía de Teofilacto, que ya yo le hice copia, porque esto no es nuevo, la vez pasada. En el comentario a San Marcos, dice Teofilacto, queriendo manifestar que no prometía en vano cuanto habló de su gloria, añade, en verdad os digo que algunos de los que están aquí, etcétera, que es como si dijera a algunos, esto es Pedro, Santiago y Juan, no morirán hasta que les muestre en la transfiguración cuánta gloria ha de acompañarme en mi segunda venida. Clarito. La transfiguración no era pues otra cosa sino la profecía de la segunda venida, en la cual brillarán el mismo Cristo y los santos. Esto solo bastaría, pero es que no hay esto solo únicamente. Pero de todos modos hay que contextualizar para que veamos cómo proceden las cosas. Todos admiten que la transfiguración muestra esa gloria de la divinidad de nuestro Señor, y de eso no hay duda. Y que se las muestra para darles un baluarte en el momento de la noche oscura de su crucifixión. Es decir, para que no sucumbieran cuando Él estuviera crucificado y muerto en la cruz.
Entonces se lo hizo para, eligiendo a los principales, a los apóstoles principales, Pedro porque iba a ser el primer papa, la piedra sobre la cual reposaría la iglesia en el papado, como vicario de Cristo. Santiago, Matamoros, el gran apóstol de la fe, la espada de la fe, y San Juan, el apóstol más amado. Entonces se entiende. Elías y Moisés, que se aparecen en la visión, representa el uno la ley, Moisés, y Elías a los profetas. Resume todo el Antiguo Testamento dando testimonio de lo que estaban viendo los apóstoles. San Pedro, que se siente bien y quedémonos aquí, hagamos 3 tiendas. Pero no nos olvidemos que todo esto viene enmarcado con lo anterior, con lo que antecede. Nuestro Señor le promete el sumo pontificado a Pedro. Cuando nuestro Señor habla por primera vez de su muerte y resurrección, Pedro salta, no. Y Cristo le dice, Satanás, justo después de nombrarlo, a ti te daré las llaves. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y desatado en la tierra será desatado en los cielos. Y paso seguido va de retro Satanás, porque estaba juzgando humanamente, no estaba viendo la pasión sobrenatural y divinamente. Y después de ese anuncio y de ese golpetazo que le da a San Pedro nuestro Señor, para animarlos, es que se produce la transfiguración, 6 días o 8 días, como algunos dicen, entre los mismos sinópticos. Y San Juan Damasceno dice, bueno, el que puso 8 era porque no contaba el primer día, desde que lo dijo, hasta el último día que se produjo la transfiguración, y contaron los del medio, 6. Bueno, poco importa. Esas son las diferencias que hay en los relatos, porque así están escritos, cada uno con lo que recuerda y pone, y unos ponen más, menos, unos ponen contando de una manera y otros de otra. Por eso a veces tampoco hay que ponerse tan puntillosos en cosas que no hacen a la sustancia, si fueron 8 o 6 días, pero no valerse de eso para decir, vea, se contradicen. Bueno, eso prueba que son divinos, porque es tan divino que no importa que el uno diga 6 o el otro diga 8. Y están diciendo lo mismo, en sustancia. Entonces, que es la llamada cuestión sinóptica. Entonces, así todo San Pedro estaba huyendo de Jerusalén. Quedémonos aquí. Y ahí púmbate cuando viene, este es mi hijo bien amado en quien he puesto todas mis complacencias. Y hasta aquí todos de acuerdo. Pero ¿por qué la gloria de la transfiguración, pero en su fase apocalíptica? Porque lo dice nuestro Señor, por un lado, lo dice San Pedro por otro lado, lo dice San Juan por otro lado, San Lucas y San Marcos. Y si todos esos señores lo dicen, ¿por qué no lo dicen los curas? Por falta de
reflexión y antipatía judaica, anti-apocalíptica y milenarista. Esa es la verdadera razón. Y eso ha hecho gran parte de esta apostasía que vivimos. Nuestro Señor les dice, en el mismo contexto que venía refiriendo, que muchos de los que estaban allí presentes no gustarían la muerte antes de ver su gloria. Y cualquiera puede decir, bueno, sí, la gloria de su resurrección divina, como Él se anonadó. Cuidado con la anodación, hacerse nada, que para muchos, con poca teología, es el hecho de la encarnación. No, el hecho de la encarnación no es anonadarse. Eso demuestra el poder divino, porque ni Satanás puede encarnarse. Esa unión hipostática, que mejor habría que decir personal, y quiere decir personal, porque hipóstasis filosóficamente no es persona. Eso es para los griegos, que lo tomaban como sinónimo de persona. Pero los latinos, más filósofos intelectualmente, más pulidos, distinguen entre hipóstasis y persona. Porque hipóstasis tiene una hormiga, un conejo, una vaca y un burro. Y todo lo que es tiene una hipóstasis. Al ser un ente. Pero es persona, esa hipóstasis, en nosotros seres racionales, inteligentes, o en los ángeles. Pero entonces se tomó unión hipostática y está bien, pero es mucho más precisa, y eso en deferencia a los griegos, hablar de persona. Entonces la unión hipostática, que significa la unión personal en la persona. Entonces, eso no es ningún anonadarse. Anonadarse era que esa naturaleza humana no fuera por derecho propio de la unión hipostática o unión personal, ya cuerpo glorioso, inmortal, traslúcido. Y en ese sentido se anonadó porque reprimió que redundara en esa naturaleza el estado de gloria que le correspondía por estar unida a la persona del Verbo encarnado. ¿Y por qué la reprimió? Para poder morir en la cruz. Sería inmortal. Entonces, en ese justo sentido fue que se anonadó. Para ser el Cordero Pascual propicio, susceptible de pasión y muerte en la cruz. Entonces, nuestro Señor, al llevarlos, eran estos tres los que no morirían sin ver su gloria. Y fue la gloria que vieron en la transfiguración. Por eso San Juan lo dice al comenzar su evangelio, que ellos lo vieron en su gloria. Y San Pedro, en la segunda carta, dice, hablando de la parucía, y se los voy a leer, que fue en el Monte Santo donde vieron la gloria de Cristo. Esto afirma, prueba, demuestra contundentemente que esa gloria no era la gloria de Cristo en el cielo a la diestra de Dios Padre,
sino que era la gloria de Cristo bajando de la diestra de Dios Padre, con todo el poder de su divina majestad, viniendo por segunda vez a esta tierra, que es muy distinto. Así dice en la segunda carta San Pedro, capítulo 1, versículo 16. La parusía del Señor le pone como subtítulo o título Monseñor Straubinger. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la parusía de nuestro Señor Jesucristo según fábulas inventadas, sino como testigos oculares que fuimos de su majestad. ¿Y cuándo fueron testigos oculares de su majestad? Pues él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la gloria majestuosísima le fue enviada aquella voz: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Esto dónde lo oyeron? Y esta voz enviada del cielo la oímos nosotros estando con él en el monte santo. Y es la misma voz que vemos que nos pone San Mateo del Padre complaciéndose en su Hijo. Está clarísimo que el monte santo fue allí donde hubo la transfiguración, sea el Tabor o el Hermón, aunque el padre Castellani dice que el Tabor es una columna de 300 o 400 metros, no es ni un monte, dice él. Y por eso se atiene a lo que dice la Escritura: monte alto, encumbrado, Epsilon Catidian en griego, que quiere decir alto y soledoso, solitario. Y evidentemente yo lo vi al monte pasando cuando estuve por allá en Jordania. Sí, es una colina así redondeada, el monte Tabor. Entonces, dice el padre Castellani, no hay tradición, humanamente hablando, que valga ante el texto de la Escritura. Y si la Escritura me dice Epsilon Catidiam, monte alto o excelso, evidentemente que no le puedo dar ese calificativo o apelativo a una colina como la del monte Tabor o Tabor. Pero eso no importa. Lo importante es lo que aconteció, la transfiguración misma, viendo los apóstoles la gloria de la majestad de nuestro Señor. Y no como en el cielo, sino viniendo. Lo dice San Pedro, ya lo leí, y también lo dicen los otros apóstoles. San Mateo, fíjense que en el capítulo 16 está el primado de Pedro, que ya les hice alusión. En el versículo 13, en el versículo 21, anuncio de la pasión. En el versículo 24, dice: quítateme delante, Satanás, un tropiezo eres para mí, porque no sientes las cosas de Dios sino las de los hombres. Y esto se lo dice a San Pedro, porque le reprochó. No, bueno, quiero leer todo, pues lo pueden leer. Mas Pedro, tomando aparte, se puso a reconvenirle diciendo: lejos de ti, Señor, esto no te sucederá, por cierto. Bueno, y en el capítulo 27, que digo, en el versículo 27 del mismo capítulo, dice nuestro Señor:
Todo esto está concatenado con el Evangelio que hemos leído, que viene después a continuación. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre. Ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Eso es ya la parusía. Y entonces dará a cada uno según sus obras. En verdad os digo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Más clarito, agua. Ni el agua. Lo dice San Mateo. Lo reafirma San Marcos. Y lo reafirma San Lucas, aunque San Lucas habla nada más del reino. Y entonces uno puede ahí decir, no, el reino allá en los cielos, a la diestra del Padre, y se acabó. Pero con este solo texto de San Mateo, ya está claro. Sin que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces queda archiclarísimo que es la gloriosa transfiguración de la majestad de Cristo el día de su parusía. Eso fue lo que vieron, y eso fue lo que nuestro Señor quiso darles como soporte ante la pasión. Y por eso es tan importante también para nosotros en esta segunda pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, no en su cuerpo físico, sino en su cuerpo místico, la Santa Madre Iglesia, que está siendo crucificada. Para que podamos mantenernos de pie, sin huir de esa crucifixión, guardando el equilibrio, la cordura, la doctrina, la moral, la piedad, y no inventándonos artilugios, buscando por doquier obispillos de quinta, ni curitas de la misma índole, sino resistir firmes en la fe, con lo que se tiene, con el obispo que se tenga, con el cura que se tenga. Y si no se tiene Santas Pascuas, con la fe que tengo del bautismo y confirmación en la fe. Hasta que Dios diga. Porque la estructura jurídica humana de la jerarquía será destruida y está hoy destruida. Por eso no se puede hablar de jurisdicciones ordinarias que vengan de la cabeza, es decir, del Papa. Porque con un antipapa hereje, y no él solo, sino esta sucesión a partir de Vaticano II, se destruyó eso. Entonces queda la jurisdicción de derecho por el mismo hecho, para casar, confesar y todo lo que sea menester para proseguir con la evangelización y santificación de los fieles. Y eso es lo que no han entendido ni los sedevacantistas imbéciles, ni los antisedevacantistas igual de imbéciles. Y los confronto teológicamente a que tengamos un reto, si se animan, a ver cómo les va. Y a los de Roma también. Porque no necesitamos refrendos, acuerdos, para proclamar nuestra fe y ser reconocidos ante la Iglesia como católicos, apostólicos y romanos. De eso da testimonio la palabra y la acción
que hagamos como verdaderos hijos de la iglesia. Y lo demás es basofia y argucias de Satanás y legulillismos jurídicos que no tienen lugar cuando el derecho canónico no está al beneficio de la salvación de las almas y la verdad. Así de claro. Y quiero ver quién puede refutarme hablando con tanta contundencia. Por eso tenemos que saber, mis estimados hermanos, dónde estamos parados. ¿Y qué es lo que se nos pide y exige como católicos? Y pueblo pequeño, rebaño. A eso está reducida la iglesia. Pusillus gres. Prácticamente sin pastores. Esa es la situación apocalíptica de la iglesia. O preapocalíptica, como quieran. Pero entonces, si los apóstoles todos fueron, y así todos huyeron, pero fue por eso que nuestro Señor se transfiguró ante algunos de ellos, para que lo vieran en su gloria, cuando Él vuelva con sus ángeles, con todo el divino poder de su gloria y majestad. Eso nos fortifica, y por eso el padre Castellani decía que los católicos, porque ya ni cristianos se puede decir, porque se cuelan los corruptores del Nuevo Testamento, los protestantes. Para decir que son pocos los que quedan. Y el padre Castellani dice que se caracterizarán por la viva fe que tengan en la parusía. Y por eso el demonio quiere sacar la parusía como esperanza bienaventurada de la que nos habla San Pablo. Es que son muchos textos. Y todo esto está alambicado, eclipsado. Por eso me da indignación ante la estupidez humana, la mediocridad sacerdotal. Porque no es simplemente ignorancia, yo también soy ignorante. Pero cuando uno pontifica en el nombre de Dios con la ignorancia supina, eso no tiene perdón. Cállese, no diga nada. Pero no, se combate herejía. Entonces, por eso hay que hacer énfasis en la transfiguración, para que nos recordemos y nos afiancemos cada vez que veamos a la Santa Madre Iglesia crucificada, cada vez más, hasta dar la impresión que desaparecerá la fe sobre la tierra. Y así no sucumbir, porque el triunfo de Cristo Rey vendrá el día de su segunda venida o parusía gloriosa, con todo el divino poder de su majestad. Ojalá que hubiera muchos sacerdotes. Yo no quiero ser el único, ni me considero el único, pero que fuéramos muchos, para que así, adoctrinando a los fieles, le demos la esperanza bienaventurada en medio de esta hecatombe universal parusiaca que no tiene reversa y solamente acabará cuando venga nuestro Señor con todos sus ángeles y todo el cortejo, pero ya no me voy a alargar, de los resucitados,
de la primera resurrección, de los arrebatados. Bueno. Pero entonces guardemos esto para que nos dé fuerzas. Y por eso la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, lo pone en medio de la Cuaresma antes de que crucifiquen a nuestro Señor. ¿Ven cómo es de parusiaca la liturgia cuando se entiende correctamente y no es administrada por imbéciles, mitrados y ensotanados? Porque hay que darles duro al que no cumple su divino ministerio y quiere pontificar en el nombre de Dios, y es en la supina ignorancia de su estupidez. Y eso es intolerable en la Iglesia, que es luz del mundo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a meditar, comprender estas cosas y arraigarlas en nuestra alma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.